grandioso y es la introducción al estudio de las 10 sefirot. Es una introducción muy intensa, profunda. Simplemente no hay palabras para describir lo que hay ahí. De hecho, toda la sabiduría de la Kabbalah se explica en resumen en esa introducción. En total, toda esta introducción, el estudio de las 10 sefirot o la introducción al estudio de las 10 sefirot, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en hebreo? De hecho, precede al libro de estudio que ustedes conocen, parece, el estudio de las 10 sefirot, de 6 tomos, 6 volúmenes, el cual fue escrito por Baal HaSulam, libro de estudio sobre toda la sabiduría de la Kabbalah. Pero en principio esta introducción fue tomada de la introducción del Ari, Rabbi Yitzhak Ashkenazi, al libro que se llama La Puerta de las Reencarnaciones, La Puerta de las Introducciones, o el comienzo de todas las introducciones, el comienzo de todos los comienzos. Hay un tal libro en el Ari que fue escrito por el grandioso cabalista El Ari, que representa toda la vuelta del mundo hacia la difusión de la sabiduría de la Kabbalah, que comenzó en el comienzo del siglo XVI. Entonces empezó la teoría de corrección de una manera abierta, revelada en ese libro de La Puerta de las Introducciones, y trajo ahí una introducción muy amplia, larga, extensa, intensa, que Baal HaSulam la tomó como base. Y él tampoco lo esconde, lo oculta. En la Kabbalah los cabalistas no ocultan nada, sino al contrario. Están muy felices de mostrar que van de acuerdo a las fases de sus maestros. Así que si hay de todas maneras un cabalista que se apoya en un cabalista del pasado y lo menciona, lo hace felizmente. Y entonces Baal HaSulam toma de ahí partes enteras y las trae aquí, y de una manera más cercana y profunda hacia nosotros, sencilla, Él nos lo explica. El resto de los artículos y cartas, que incluso el libro de las 10 sefirot mismo, todo puede ser solamente alrededor de todo eso. Hasta tanto incluye a todo. Así que comencemos a estudiarlo en fases. Voy a recibir preguntas y vamos a seguirla, porque aquí tenemos un trabajo de varios meses, incluso 6 meses. Y en el estudio de esta introducción vamos a ir pasando gradualmente con ustedes todo en nuestro mundo, cómo el hombre desarrolla a través de la sabiduría de la Kabbalah, y que esperemos que junto con ustedes avancemos en el estudio de esta introducción. Y por eso no olvidarnos que todos nosotros en conjunto, la Kabbalah habla como todos nosotros tenemos que unirnos en un todo, en un íntegro, porque precisamente en nosotros así se ve el mundo. Y no como ahora, que nos vemos a través de nuestros sentidos egoístas, deseos y pensamientos egoístas, sino que el mundo es único. Si aspiramos, si podamos mostrar esta unidad, identificarnos con ella, descubriremos esta única fuerza íntegra, la fuerza superior, el Creador, y nos igualemos a esa fuerza. Seamos como ella, seremos como ella, también unidos e íntegros como esa fuerza. Y todo eso, esta introducción nos puede traer hacia todo eso. En todos los 156 ítems de esta introducción se culmina toda esa fuerza que nos lleva hacia esta meta. La introducción fue escrita por Baal HaSulam para el estudio de las 10 sefirot, pero puede ser introducción de toda la Kabbalah.
La introducción desde un principio estaba dividida en dos partes. Una parte de la introducción fue escrita para la primera parte del estudio de las 10 Sefirot y la otra para la segunda parte del estudio de las 10 Sefirot. Y en todo el estudio de las 10 Sefirot hay 16 partes, pero luego cuando Baal HaSulam empezó a escribir la tercera parte en adelante, entendió que no conviene cambiar, sino unir ambas partes y ponerlas en el comienzo de las 16 partes, que constituya una introducción de todo eso. Como sabemos, ese libro tiene 2000 páginas y esta introducción de verdad se justifica como cabeza, como apertura de tal trabajo inmenso del estudio de las 10 Sefirot. Conviene ver también cómo Baal HaSulam presenta el material, en qué estilo lo desarrolla, causa y efecto, desarrollo de la materia, hacia dónde conlleva, qué tendencias tiene, qué conclusiones, qué resúmenes, cómo se apoya en las cosas donde hay análisis, síntesis, inducción. Él utiliza todos los medios necesarios para crear, por un lado, un cuadro general y, por otro lado, descomponerla y volver a reunirla para ver toda clase de capas y aspectos. Así que nosotros tendremos que pasar y masticar este material, pero dentro de nosotros poner esta fuerza superior que Baal HaSulam quiere revelar a través de esta introducción. Y por eso él comienza con la pregunta más básica y la primera que pueda haber: ¿para qué yo tengo que saber, conocer la sabiduría de la Kabbalah, esta Kabbalah? La ciencia abre el libro más importante de la Kabbalah, aunque en la Kabbalah fueron escritos muchos libros, comenzando por Adam HaRishon, el primer hombre que empezó a alcanzar este mundo superior o este mundo interno, que sí. Y luego otros cabalistas que escribieron. Tenemos otros libros que nosotros mismos no conocemos, no sabemos quién escribió, de Abraham, y a través de esas 20 generaciones hasta los 10 generaciones que hubo hasta Noé después y después de los padres. De Noé y Abraham hay 10 generaciones más. Hubo también otras anotaciones, documentaciones. Luego ya es literatura que fue escrita alrededor de Abraham en el lenguaje arameo. Y ahí ya hubo muchos tratados que fueron escritos. Pero seguro que todo esto, cada uno lo expresó de otra manera, desde su interno alcanzado mundo, desde su mundo alcanzado interno. Así que hay muchos libros de estudio, pero sin mirar que son tantos, estaban ocultos durante miles de años, de todos, ocultos de todos, no de los pocos sabios especiales que fueron destinados para ello y tomaron varios alumnos y los enseñaban para pasar ese conocimiento en cadena. La sabiduría de la Kabbalah, aparte del hecho que se llama la sabiduría de cómo recibir, en traducción también se llama tradición, traspasar. Porque todo esto fue pasado a través de un canal tan estrecho hasta nuestros días, y en nuestros días, en nuestra época, al final, desde el final de los 70, 1970-80, la Kabbalah se estalla y hay alrededor tanta documentación y libros parecidos a Kabbalah, y hay un estallido de un gran interés para la Kabbalah. ¿Y qué realmente está pasando aquí? Y entonces dice Baal HaSulam, él lo escribe esto en 1900, en los años 20, 30 del siglo pasado. Entonces escribió. Entonces, en el comienzo de mis palabras,
quisiera romper un muro de acero que nos ha estado separando de la sabiduría de la Kabbalah desde la destrucción del templo hasta nuestra generación. Este se apoya pesadamente sobre nosotros y despierta miedo de que sea olvidada por Israel. Sin embargo, cuando empiezo a hablar con alguien acerca de este estudio, su primera pregunta es, ¿y para que no caigamos en una desesperación y oscuridad más grande? Resulta que sin la Kabbalah el hombre cae en una oscuridad y él lo quiere mostrar con esta introducción, porque el mundo todo el tiempo nos baja y porque hay un método que puede elevar a nuestro mundo. Y él dice que este método es el método de la sabiduría de la Kabbalah, y este método él va a explicar a continuación por qué ahora justamente se revela y por qué de nosotros está todavía desconectada con un muro de hierro. Así que toda su desesperación es romper este muro de acero y acercarnos a esta sabiduría. Sin embargo, cuando empiezo a hablar con alguien acerca de este estudio, su primera pregunta es, ¿por qué tengo que saber cuántos ángeles hay en el cielo? De hecho, si apuntáramos nuestro corazón a responder una sola cuestión bien famosa, estoy seguro que todas estas preguntas se desaparecerán del horizonte. ¿Cuál es el sentido de la vida? La sabiduría de la Kabbalah tiene esa respuesta, esta pregunta. La respuesta a esa pregunta, que esa pregunta llega a todas las personas que viven en nuestra generación. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido estos numerosos años de nuestra vida que nos salen tan caros? O sea, las numerosas penas y tormentos que sufrimos por ellos para llenarlos a tope. ¿Quién es el que los disfruta? Más aún precisamente a quien que terminamos la vida, que no entendemos para qué existimos aquí, por qué sufrimos y al final, ¿qué recibimos al final de todo ese sufrimiento en esta vida, en este mundo tantos años? ¿Y qué bien salió de eso para nuestros hijos? ¿Qué les dejamos? ¿Por qué los trajimos a este mundo? ¿Acaso por nuestra felicidad egoísta? Porque el deseo de mejorar, de procrear, es lo que nos empujó a eso. Y si yo estoy desilusionado y me siento nada de toda esta vida, ¿acaso si otra persona, uno le desea a otra persona este final? Hay una parábola antigua que habla 70 años. 60 años es un número redondo, porque en la espiritualidad, en el Parzuf espiritual hay 70 sefirot, entonces supuestamente es 70 años. Estuvieron los sabios y discutieron, abordaron entre sí quién es más feliz, el que nace en nuestro mundo o el que no nace en este mundo, y llegaron a la conclusión de que el feliz es quien no nace en nuestro mundo, pero si ya naciste, entonces mejor que entiendas tu destino, tu misión y lo realices. Alcánzalo y realízalo. Sobre eso dice la sabiduría de la Kabbalah, que si tú ya estás en este mundo, vamos, haz algo que conviene para él vivir. Y a pesar de que las personas se toparon contra esta pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y hoy también se hace, aún esta pregunta permanece con todo su, sigue en pie tan amarga y vehementemente como siempre, ya que a veces nos encuentra poco preparados, picotea en nuestra mente y nos arrastra por el suelo antes de que encontremos la famosa táctica de fluir insensatamente en las corrientes de la vida como ayer. Es decir, la persona se escapa de esa pregunta: moda, fútbol, televisión, cerveza, sexo,
veraneos, paseos, lo que sea, para escaparse de la pregunta. Uno está dispuesto incluso a sufrimientos con tal que pueda alejarse de esa pregunta, escaparse. Él simplemente puede despertar guerras solo para no afrontar esa pregunta vehemente, amarga, sobre el sentido de lo que está pasando. Si no hay sentido, entonces cada momento se hace terrible. Y por eso lo mejor que escogieron las personas, que lo que pasan simplemente se olvidan, hoy como ayer, mañana como hoy, etcétera. Y así uno vive, existe, a pesar de que surge esa pregunta de una manera filosófica, en toda clase de obras, creaciones, en discusiones culturales, literarias. Esta pregunta, sin embargo, no avanza. Los filósofos se dedican a eso porque ellos tienen que mostrar que discuten, abordan el tema y por eso son considerados más avanzados e iluminados en comparación con las personas comunes. Y las personas comunes entienden que nadie tiene respuesta a ello y tratan de olvidarse. No otra cosa que hablar sobre eso, sino algo vacío. Y por eso la persona inconscientemente adquiere muchos sistemas que desvíen su atención y que lo obliguen a pensar con todo menos esa pregunta, ¿para qué vivimos? Para que esa pregunta no surja. Porque si no, si despierta, esa pregunta se despierta frente a mi yo, frente a la esencia del ser humano. Porque si yo existo y no sé para qué, ¿qué si yo soy peor que todo lo que hay en este mundo? Porque no tengo la oportunidad de preguntar. Y existe instintivamente sin hacer la pregunta. Yo existo como todo, pero yo me conduzco a una vida baja y al final el hombre pasa vergüenzas, sensación de bajeza, de invalidez, que nosotros somos supuestamente la corona de la creación. Pero si no estamos precisamente y sabemos responder a esa pregunta, es decir, alcanzamos la respuesta a esa pregunta, entonces somos las criaturas más bajas de este mundo. Así que si realizamos todo nuestro potencial, simplemente lo realizamos para cerrar esta vida y pasar 70 años sin entrando en las corrientes de la vida como ayer. Un estado conocido por todos, pero la sabiduría de la Kabbalah no solamente habla sobre la solución a esta pregunta, sino la respuesta práctica a esa pregunta, y eso es muy interesante. Es decir, la sabiduría de la Kabbalah no solamente investiga esa pregunta, lo que los filósofos no llegan. Ella no puede averiguar porque ella usa todo lo que la persona común tiene en este mundo. Y la persona común en nuestro mundo tiene solamente las posibilidades terrenales de mente, intelecto, sentimiento, toda clase de conocimientos y cosas que adquirió mentalmente, pero todo proviene de nuestro mundo. Por eso no le pueden dar a la pregunta verdadera respuesta. La pregunta podemos fijar por qué hay toda clase de círculos donde yo entienda mi existencia, aquí se termina la vida y qué más si siguiera. Eso también se llama existencia. Incluso la pregunta en su modo serio sobre una existencia adicional a la nuestra, no sentimos y no podemos hacer la pregunta sobre eso. Es decir, incluso la pregunta en nosotros no se pregunta de la manera como tuviera que ser preguntada.
ni qué hablar de la respuesta. ¿Qué respuesta puede haber sobre una pregunta que no sabemos? Si no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar con nosotros en el momento siguiente mientras existimos. Y por eso resulta que nuestra existencia es corta, vacía, siempre una sensación fija de vacío cuando avanzamos, y que cada movimiento nuestro es escaparnos de sufrimiento o acercarnos a cualquier clase de placer, porque nosotros nacemos por falta, por vacío, llegamos al mañana. Y por eso ni la pregunta ni la respuesta podemos poner, ni recibir respuesta. Y la sabiduría de la Kabbalah, como le revela al hombre el mundo más allá, el mundo que existe más allá de sus sentidos, de su mente corporal, intelecto corporal basado y desarrollado en los sentidos corporales, y la sensación como el intelecto. La Kabbalah desarrolla en él capacidades y habilidades que están más allá que el cuerpo corporal. Por eso la sabiduría de la Kabbalah sí puede proporcionar respuesta, y de una manera práctica. Como él dice, la Kabbalah es el método práctico de traer al hombre al destino, a la meta de su vida, al propósito de su vida, es decir, el mundo por venir, y le enseña, lo desarrolla y lo conduce y le muestra cómo hacer todos los pasos al ser humano para que ahora, mientras vive aquí en esta vida, descubra una existencia adicional, eterna y plena, que ya jamás te va a dejar y no va a estar oculta de ti. Tú, más allá, por encima de tu existencia física, durante los 70 años, en algún momento en tu vida puedes elevarte por medio de la sabiduría de la Kabbalah a una existencia adicional, y esta existencia bien está en otro marco, en otra dimensión, eterna y plena, donde todo ocurre no por sufrimiento, no por falta y carencia, y no por escapatoria y dolor, y no por los intentos de alcanzar algo mejor, sino de una manera continua, perpetua, de sensación de plenitud que sigue desarrollándose más y más, es hasta tanto que uno, de una manera práctica, de hecho, deja este mundo de esta vida en los 5 sentidos y sigue existiendo en la dimensión que haya adquirido, Y esta sensación ya no lo deja, no se va de él, ya sigue existiendo en él para siempre. Y esa es la meta de nuestra vida en este mundo. Es decir, no con nuestro cuerpo corporal, no en el marco y nivel de nuestro cuerpo material. No podemos encontrar ningún sentido a la pregunta de la vida, porque aquí todo termina. Es decir, todo hasta este final no tiene ningún sentido. En el momento que nos elevamos a la próxima dimensión, a la parte interna de la existencia, entonces ahí uno alcanza la eternidad y la respuesta a la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? Y también la pregunta sobre la existencia corporal, porque durante esos 70 años de vida podamos subir a ese nivel alto y quedarnos ahí. La Kabbalah pone esa pregunta sin vergüenza, aunque los filósofos también hacen esa pregunta, pero la Kabbalah investiga hasta el final esa pregunta de una manera plena. La Kabbalah luego invierte esa pregunta en un cierto método de alcanzar la solución a la pregunta, y en el paso de la pregunta a la solución hay puntos o fases a los que el hombre pasa en su desarrollo del alcance de la pregunta al alcance de la respuesta. Dentro de sí mismo se desarrolla, y cuando alcanza esa respuesta ya se encuentra en la misma dimensión próxima,
y aparte de su cuerpo material, siente un mundo superior, adicional, en el que él existe de una manera eterna y plena, y esa es la respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, que para eso recibimos la sabiduría de la Kabbalah, y por eso Baal HaSulam dice que es necesario romper ese muro de acero que separa entre nosotros y la sabiduría de la Kabbalah, y él también trata, dice por qué estaba oculta la sabiduría de la Kabbalah. Luego él va a explicarnos más adelante, pero en principio lo explica en otros de sus artículos. La sabiduría de la Kabbalah estuvo oculta mientras el hombre se desarrolló de una manera individual, y ese desarrollo individual tenía que traerlo al reconocimiento que él es una criatura social, colectiva, y depende socialmente, y eso se revela solamente hoy en nuestra época, y por eso nosotros también sentimos en la actualidad esa crisis global que nos empuja a ese reconocimiento, que todos nosotros estamos interrelacionados, interconectados. ¿Por qué estamos interconectados? Para explicarle al individuo que la salida fuera de ti mismo no es una salida desde una dimensión vacía. Dimensión significa salir desde ti mismo hacia los demás, hacia los otros. ¿Para qué? Pues ellos tampoco son eternos. Pecan, se encuentran pecando. ¿En qué ellos son mejores que yo? En nada son mejores que ti, explica la sabiduría de la Kabbalah, solo que cuando sales de ti mismo, supuestamente hacia dentro de ellos, de hecho no sales fuera de ti mismo, sino que por tus intentos de salir hacia dentro de los demás, a lo que te empuja la globalización y la conexión recíproca esa, que uno entre todos, tú con eso vas adquiriendo un sentido nuevo, un sentido de lo que existe afuera de ti. Y esa habilidad de sentir y estar fuera de ti mismo es lo que te permite existir fuera del cuerpo, salir del cuerpo y de los 5 sentidos, de la sensación, de su mente, de todo su intelecto. Cuando tú empiezas a aprovecharte, a utilizar esa capacidad, tú empiezas a sentir la existencia fuera de ti mismo. Aquí tú empiezas a sentir un mundo diferente, otras conexiones, en otra dimensión, otras fuerzas, todo distinto, de una manera tan intensa, tan grandiosa, que tu cuerpo empieza a desvanecerse de ti, te deja, ya no tiene valor para ti. En la medida que te vas desconectando en tu sensación de lo externo en relación a esa cosa interna pequeña, en esa medida tú vas adquiriendo un mundo más amplio, e incluso cuando tu cuerpo muere, en ese proceso biológico y fisiológico, ni siquiera te das cuenta. No le prestas atención a ese estado mortal. Es simplemente otra existencia adicional, diminuta, como haber perdido un pañuelo de todo tu armario, de toda tu ropa. Por eso, la sabiduría de la Kabbalah no es sobre cuántos ángeles hay en el cielo, que simplemente hay que aprenderla por la filosofía y no un estudio místico, sino es una sabiduría imprescindible para el hombre que hace la pregunta sobre el sentido de la vida, y sin responder a esa pregunta y sin la solución a esa pregunta, sin alcanzar esa pregunta, él no puede vivir.
Hay personas que en su vida no pueden seguir así existiendo, tienen que saber para qué. No para ser mejor que otros, no para realizarse a sí mismos en el nivel de este mundo, si no los deja tranquilos. Ese punto de muerte, cuando se termina, ellos simplemente no pueden moverse. Yo lo voy a sentir cuando sea viejo. Ellos ya ahora tanto sienten ese punto y que no los deja seguir existiendo, no porque tienen miedo de ese estado o de liberarse de este mundo, porque simplemente cada hecho, cada movimiento suyo de hoy ya no tiene sentido si la vida se termina. Esa sensación, esa necesidad de la infinidad, de una perfección, de alcanzar un proceso inmenso en el que del cual yo soy parte, es necesario para el hombre. Y esas personas son las que llegan a la Cábala. Pero en nuestra época hay un tipo adicional de personas, una clase adicional, que lo que las empuja es la pregunta: ¿cuál es el sentido de mi vida? Sufrimientos. Era una persona normal, exitosa, de pronto todo se perdió, todo cae, todo se desvanece, la vida se hace imperfecta materialmente, y con eso la pregunta también hace la pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Y él se desarrolla de esa manera y se siente dependiente de todos. Y también lo trae alguna pregunta: ¿por qué yo dependo de todos? ¿Por qué todos parece que también dependen de mí? Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Por qué estamos así interconectados? Es un sistema pleno de preguntas, como un sistema de fórmulas con muchas variantes, y en cada fórmula se puede poner solamente una variable, pero para eso se necesita otras fórmulas para solucionar. Entonces, en su sistema común, en la solución común, se puede encontrar la respuesta a esa variante. Y así la crisis en la ecología, la psicología, de generación en generación, crisis en la ciencia, crisis general en la sociedad humana, crisis terrible financiera, económica, y aparte de eso, de toda la economía real, no solo los bancos, sino producción y la industria y todo lo que la humanidad ha desarrollado por miles de años. Todavía no entendemos, no nos percatamos cuánto hemos vivido hasta ahora, hacia dónde hemos caído. Nos hemos caído a un punto a donde todo lo que la humanidad ha desarrollado hasta ahora se está cayendo, y eso solamente está empezando. La crisis financiera va a cambiar en crisis económica, y las crisis van a seguir. Por ahora estamos hablando sobre eso de una manera teórica y no tanto nos tocó, nos afectó, pero vamos a empezar a sentirlo pronto, como toda la base se cae debajo de nuestras piernas, y uno se queda sin instrumentos, sin herramientas para la vida, ni en dinero, ni en relaciones normales, ni en sociedades normales, sin estar en contacto, en relaciones con toda clase de regulaciones que teníamos. ¿Cómo es posible? Toda nuestra base la empezamos a perder. ¿Y cómo se puede seguir? Todo eso se va a ir manifestando ahora de parte de la naturaleza, para que todas las personas sobre la tierra se hagan la pregunta: ¿cuál es el sentido de mi vida? Para nosotros la pregunta va a ser un poco diferente de lo que hablamos entre nosotros, los que estudian la Kabbalah, que llegaron precisamente de la sensación de la pregunta del vacío de la vida, sobre el fondo de una existencia bastante cómoda y normal, y los demás van a llegar de otra manera.
por los grandes sufrimientos corporales. Pero de todas maneras es el sentido de la vida, la pregunta va a despertar en todos. Solo que cada uno va a requerir respuesta en otro nivel, todo depende de qué grado se va a hacer la pregunta. Entonces, ¿cómo de todas maneras responder a esa pregunta? ¿Al principio, después, al final? ¿Y qué respuestas puede haber para esa pregunta? En punto 3 dice Bala Sulam, de hecho es para resolver este gran enigma que dice el versículo, prueba y verás que el Señor es bueno, como la fuerza superior y la fuente que influye en todos, organiza todo. Sin esa fuente, nada puede tomar lugar, ni mecánicamente, ni físicamente, ni químicamente. Nada general o particular. Esa fuerza maneja por medio de una red de fuerzas a todo el universo, en todos los niveles de este mundo, de este universo. Y dentro de nosotros, en el grado, en el nivel de nuestros pensamientos, de donde de pronto despiertan nuestros pensamientos, nuestros deseos, donde despiertan, de donde Él convoca el día de mañana en nosotros. Todo eso proviene de esa red de fuerzas y esa única fuerza que maneja ese único pensamiento. A propósito, últimamente están hablando sobre eso muchos físicos y biólogos, que nuestro mundo es de hecho un pensamiento. Así que ese único pensamiento, o ese pensamiento se llama pensamiento de la creación, se llama creador. O como nos explica Bala Sulam en su artículo La Paz, Hashalom, la naturaleza. Naturaleza o creador son lo mismo. La naturaleza nos creó. La naturaleza nos conduce hacia adelante, la naturaleza nos activa, nos maneja, o creador o fuerza superior, no importa, de todas maneras nosotros nos apuntamos hacia lo mismo, nos referimos a lo mismo. Así que entender el creador o la naturaleza, su pensamiento, su manejo, su gobierno, su meta, eso nos dará la respuesta sobre la pregunta sobre nuestra existencia y el significado. Es decir, que nosotros en principio tenemos que aprender todo el sistema de la naturaleza del principio al final en todas sus manifestaciones. Y si lo hacemos, entonces nos conoceremos a nosotros mismos y a lo que nos rodea y lo que nos maneja por dentro. Y entonces seremos tan grandiosos y poderosos y sabios como toda esta naturaleza. Y por eso el propósito del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, el objetivo es divulgarle a la persona toda la naturaleza que existe. Y toda esa naturaleza se llama en el creador, en la Kabbalah creador o fuerza superior. Y sobre eso hablan los cabalistas. ¿De dónde los cabalistas saben sobre todo esto? De lo que ellos se descubren de toda esta naturaleza que se llama creador. Cuando ellos descubren el creador, lo descubren dentro de varias capas, más allá que tiempo, movimiento y espacio, más allá de los límites de nuestro mundo, de lo que sentimos con nuestro cuerpo corporal. Y por lo tanto nos cuentan qué pasa, qué ocurre y que ocurrirá en el futuro como si ya ellos estuvieran en eso. Quiere decir, tal como los físicos nos cuentan supuestamente lo que pasó y cuando hacen estimaciones sobre lo que pasó hace 200.000 millones de años o 200.000 millones de años o lo que va a pasar dentro de 1.000 millón de años cuando el sol se apagará. Así los cabalistas nos cuentan sobre lo que pasó hasta nosotros, hasta el nacimiento de nuestro universo con estas fuerzas generales que se llama creador, y de qué manera esta fuerza general creador salió y llegó y descendió para dar nacimiento a nuestro mundo, lo creó, lo desarrolla y lo conduce para que nuestro mundo de vuelta regrese y suba a su raíz espiritual.
de vuelta. Es decir, la sabiduría de la Kabbalah nos da una respuesta que simplemente nos la revela. Ella desarrolla en nosotros un sentido adicional y una mente adicional, un intelecto adicional. En el hombre hay mente, intelecto y sentimiento, corazón y mente. Entonces este intelecto y esta mente y corazón están en el grado corporal y eso nos muestran los investigadores que investigan la naturaleza a nuestro alrededor. Y la sabiduría de la Kabbalah desarrolla una sensación nueva y un intelecto nuevo, adicionales, en una dimensión más alta. Y entonces resulta que empezamos a sentir el próximo nivel de la naturaleza, más alto, que no está bajo el dominio de la sensación de los sentidos corporales animales de nuestro mundo. Nuestro cuerpo es animal y resulta entonces que nosotros, al desarrollar en nosotros ese sentido adicional, salimos fuera de nuestro cuerpo animal y empezamos a sentir lo que hay más allá que el cuerpo, en otra dimensión, en otro estado. Así que la revelación del Creador o el descubrimiento del Creador es el descubrimiento de esa fuerza inmensa que nos maneja. Ese descubrimiento ocurre cuando el hombre se desarrolla para asemejarse al Creador, con la sensación de asemejarse al Creador en sentimiento, en pensamiento. Para eso fue creado el hombre, dice la sabiduría de la Kabbalah. Y los cabalistas son personas que han atravesado ese camino, que lo pasaron por sí mismas, lo experimentaron y de ahí lo cuentan. Así como en nuestro mundo, los físicos que descubrieron toda clase de leyes y nos cuentan cómo usar mejor nuestro mundo. Así los cabalistas nos cuentan cómo usar mejor esas fuerzas que tanto están en nuestro uso, que también están en nuestro uso, cómo usar esas fuerzas de una manera espiritual en el mundo superior. Pero hay una gran diferencia entre el uso de las fuerzas en nuestro mundo y fuerzas en el mundo espiritual. En nuestro mundo podemos usar fuerzas buenas y malas en cada momento. Pero las fuerzas espirituales superiores podemos sentir, podemos realizarlas y manejarlas y usarlas solamente bajo la condición que nuestros deseos y atributos están apuntando hacia el bien. Hay lo que se llama mahzom, un paso, una barrera. Mahzom. Es como tú puedes pasar a un lugar solamente si hay en ti la intención correcta, la kavaná correcta, la kavaná buena, la kavaná correcta. Si puedes absorberte a través de esa partición entre nuestro mundo al otro, solamente si tienes la intención correcta y ahí te vas a sentir bien. Es decir, la sabiduría de la Kabbalah nos revela la meta de la creación, la meta, y nos hace conocer al Creador, el pensamiento de la creación, su plan maestro y a dónde quieren llevarnos. Los cabalistas dicen que ese plan trae al hombre a la sensación de llenado, placer, sensación de eternidad y plenitud. Eso es lo que nosotros sentimos cuando descubrimos esta dimensión superior, alta. Acercarnos al Creador es por medio de acercarnos a la raíz que nos creó, y la sensación de esa fuente despierta en nosotros un placer de una manera práctica. Esos sufrimientos que experimentamos con ustedes hoy día, de hecho, despiertan por medio de esa luz que tiene que llenarnos. Así que si nosotros dibujamos aquí estoy yo o nosotros, sobre nosotros actúa luz superior desde lo alto, la luz del placer,
Pero como nosotros no estamos en concordancia con esta luz, con este placer, lo sentimos como negativo. Si nos igualáramos a esa luz en otorgamiento, en el deseo de dar, y esta luz viniera hacia nosotros con la misma intención de influenciarnos, entonces su acción la sentiríamos como positiva. Y ahí está todo nuestro problema. ¿Por qué? Porque la luz superior, la luz o el placer que llega a nosotros, lo sentimos como sufrimiento. Todo proviene de la misma luz, del placer que sale del Creador, la luz que sale del Creador. Todo depende de nosotros. Si nosotros entendemos, si nos igualamos a esa fuerza, la sentimos bien, positiva, buena. Ahora el Creador quiere darnos más y más de lo que nosotros podemos recibir. No estamos conscientes de lo que Él nos está mandando, solamente sentimos dentro de nuestros sentidos corporales y lamentablemente todo lo que proviene de Él como bueno lo sentimos como una crisis, como sufrimientos, como epidemias y muerte. Porque esa fuerza es totalmente buena y benévola, dicen los cabalistas. Él nos da luz, vida, pero en tal niveles avanzados que no podemos absorberlos y por eso se convierten para nosotros en los más grandes sufrimientos y dolores. Es decir, la sabiduría de la Kabbalah nos habla sobre el sentido de la vida para que nosotros desarrollemos en nosotros tales atributos que sean iguales como los de la luz. Y en ese caso podremos ser iguales a Él. Y así, al igualarnos a Él, vamos a sentir nuestra existencia como un placer pleno, total. Y se van a desaparecer todos los problemas, porque los problemas, todas esas cosas negativas que sentimos, las sentimos negativas porque somos inversos a esa la luz. La luz va creciendo constantemente, incrementando, y nuestra época exponencialmente está creciendo, como así, como está dibujando. Entiendan, para cada parte del tiempo, porción del tiempo, la luz crece mucho más que linealmente, y no podemos siquiera estimarlo. Y por eso nosotros sentimos en cada año más sufrimientos y más confusión. Y si eso no lo tenemos, es lo que se llama en la Kabbalah como un tiempo de espera pendiente para prepararnos a la próxima etapa. A lo mejor nos preparamos a nosotros mismos al próximo escalón de una manera buena, y entonces si no lo hacemos, la fuerza vuelve y nos vuelve de una manera negativa, que tomamos como un intervalo, una pausa, y la luz nos espera. Entonces todo depende de cuánto nosotros estemos conscientes de este proceso y no solamente adaptarnos, sino también usarlo de una manera correcta para poder usar esa luz que llega a nosotros, darle la forma correcta de negativo a positivo, que incluso esa luz, que aparte del hecho que me corrige,
y me prepara a la corrección, también me llene. Los cabalistas dicen que alcanzar esa meta trae al hombre a la plenitud, a la perfección, al llenado y a la sensación de bueno y benévolo. Acercarse al Creador es acercarme a la raíz, a la fuente que me creó. Y esta sensación da resultado a un placer en nosotros, pero para eso el hombre tiene que llegar al estado perfecto, que fue preparado para él por el Creador. Entonces el hombre tiene que entender por sí mismo su estado, dónde está. Entonces, ¿qué se requiere de él? Porque uno tiene que conocer ese movimiento para que no nos desarrollemos de una manera inconsciente como un animal pequeño, sino querer ser como el Creador. Y cuando el hombre quiera ser semejante al Creador, va a poder aprovecharse correctamente, usar correctamente la luz para sí mismo, para crear todo de nuevo en equivalencia con el Creador. Y entonces, al aceptar él mismo y el deseo que él tiene por sí mismo, que desde sí mismo supuestamente alcanzó, en base a eso va a ser llamado ser humano, porque él quiere ser semejante al Creador y no el Creador lo hace automáticamente. Hace otra marioneta del hombre.